Soy Frankie Doriñac, estoy acá hablando para Click Polo con el amigo Carlos Ver. Bueno, Frankie, empecemos por el pasado reciente. Estamos en el verano, terminó Palermo hace 2-3 meses. ¿Cómo viste el torneo? ¿Qué sensaciones te queda? No, me pareció que salió de los últimos, te diría, 2 o 3 años, uno de los de mejor polo en general, entre los 8 equipos que participaron. Creo que la final fue de lo mejor que hubo en estos 2 o 3 años. Y por suerte el clima nos ayudó, viste que estaba la amenaza del Niño desde agosto en adelante y fue de los años en que mejor se ha podido cumplir, salvo dos domingos que jugamos el lunes, todas las copas en general, viste. Así que el balance me pareció bueno dentro de todos los problemas que puede haber en la Argentina que han habido, pero positivo yo diría. Antes de hablar con el presidente de la Asociación Argentina de Polo, le pregunto al polista qué me puede decir de la Delfina y en qué lugar de la historia ubicamos a la Delfina. Muchos dicen que es el mejor equipo de la historia. Bueno, vos tenés toda una vida viendo polo. Bueno, yo creo que es uno de los mejores equipos de polo que ha habido toda la vida, ¿viste? Yo creo que hasta hace poco el equipo de toda la vida fue Coronel Suárez, hoy es la Delfina. No me animo a decir cuál de los dos porque son dos épocas distintas, ¿viste? Como lo fue el Trébol y Venado Tuerto. Pero no hay duda, y no olvidemos la Ernestina también, ¿viste? Porque ganar un partido por un gol, nosotros hemos perdido muchos partidos por un gol o en choque suplementario, no por eso éramos malos, ¿viste? Y acá estamos hablando de la Delfina como trayectoria, como profesionalismo de hacer las cosas, y Ernestina enfrente que no deja nada librado al azar, y eso es muy importante, ¿viste? No juegan un partido y gana el mejor, no hay duda, ¿viste? Es el mejor o el que tiene más suerte cuando la diferencia es poca, ¿no? Sí. Es una pregunta que no conoce respuesta, pero bueno, hay que hacerla. Y en un partido entre la Delfina y Coronel Suárez, ¿quién te parece que ganaría? Me gustaría verlo. A todos. Sí, lamentablemente. Yo creo que puede ganar cualquiera, te digo, ¿viste? Porque yo tengo la teoría de que cuando un equipo bueno anda, el otro no puede andar mal, ¿viste? Y mucho de lo que pasó este año, y un día conversando con Adolfito se lo dije, ustedes están jugando a jugar los 8 cháquer a matar. Entonces han obligado al resto de los que jugaban en contra a jugar bien, porque no era una cuestión de si te gano por tanto o ya tengo asegurado el partido, ¿viste? Tenemos el ejemplo de cuando me ganaron 20-5 a Chapaleufú. Fue un partido muy agradable para ver, ¿viste? No fue esas palizas. ¿Por qué? Porque al equipo de Chapaleufú lo hizo jugar el equipo de la Delfina, ¿no? Sí. Bien, ahora vamos al presidente de la Asociación Argentina de Polo. Estamos empezando el año. Antes de la nota comentábamos lo que se viene ahora en los próximos meses de la temporada de otoño. ¿Qué le podés decir a la gente que te está escuchando de cómo viene esta primera época del año? Bueno, estamos con una temporada internacional acá, incluso bueno, al redituar la Copa de las Naciones hemos cursado 10 invitaciones a distintos países, y para un torneo entre 24 y 26 goles. Ya tenemos una contestación que es la chilena, que dijo que viene por primera vez en los últimos años con un equipo representativo de Chile, de 26 goles. Hemos invitado a Brasil también, hemos invitado a Canadá, a Estados Unidos, a todos los equipos. Uruguay, ¿no? Y Uruguay también, pero confirmado está Chile y casi Inglaterra también. Y estamos con la idea de a ver si simultáneamente podemos hacer algo internacional de chicos de 16 años, que son los que tendrían 18 cuando se jueguen las Olimpiadas acá de la Juventud, ¿viste? Ajá. Entonces la idea es lograr a ver si tenemos 4 países que puedan tener jugadores de 16 años y hacer un torneo internacional también de chicos, ¿no? ¿Va a haber polo en las Olimpiadas de la Juventud? Bueno, yo no sé. Yo es un tema que lo hablé con el
presidente Macri hace 2 años, le comenté que sería bueno, porque las Olimpiadas son de ciudades, no son de países, ¿viste? Y siempre ¿cómo se llama? En un Juego Olímpico hay un deporte invitado que no participa en el medallero. Y le sugerí de que, digamos, de que por qué no pedían al Comité Olímpico Internacional que el polo fuera el deporte invitado, porque imagínate, Ciudad de Buenos Aires, la meca del polo, la catedral del polo, qué mejor, digamos, estructura para mostrar realmente lo que es Buenos Aires. Le pareció la idea buenísima, yo no sé si han hecho las gestiones o no, se lo comenté al gobernador Rodríguez Larreta el día de la final, también le pareció una idea buenísima, pero desconozco, lo hice un poco de comedido, te digo, y por el polo, pero yo ya no estoy en esa época, pero si no, la idea que he conversado con la Asociación de Polo es que hagan algo, aunque no fuera un invitado el polo en ese momento también, ¿no? El año pasado, acá en la temporada de otoño, empezó la novedad del nuevo calendario, ¿no? De poner algunos torneos en esta época, como el Intercolegial, como la Springbok, y eso funcionó porque descongestionó un poco la primavera, ¿no? Sí, exactamente. Eso yo creo que fue bueno para todos, ¿viste? La Springbok, el Intercolegial, descongestiona ¿cómo se llama? La temporada de primavera, y no solamente descongestiona, sino que permite hacer otros torneos más, que es lo que está buscando la gente, digamos, de que se haga, ¿no? Por suerte, si Dios quiere, para este año vamos a tener por lo menos 2 o 3 de las 4 canchas que estamos construyendo nuevas en Pilar, que no deja de ser un gran refuerzo para mayor cantidad de torneos o mayor participación de equipos en los torneos. ¿Y este año va a haber más torneos de primavera que se jueguen en otoño? No, en principio vamos a respetar lo mismo, ¿viste? Porque estamos con la idea de 2 torneos internacionales y eso ya ocuparía el calendario, lo que no quita que se pueda hacer alguna otra copa, pero oficialmente vamos a tratar de respetar el calendario del año pasado. A nivel global, ¿cómo está viendo el polo en este presente? Últimamente en Click Polo hubo varios comentarios de jugadores que lo ven con un poco de preocupación porque piensan o sienten que el polo ha caído un poquito en cuanto a participación de gente en el exterior, sobre todo. Ven un poco complicada su fuente de trabajo a veces. Bueno, yo lo que te puedo decir es mi opinión, ¿viste? Si respeto los comentarios, pues los he leído, respeto perfectamente las opiniones de todos los que han hablado, pero primero quiero dejar sentado, la Asociación de Polo es una asociación de polo amateur, ¿viste? El polo en la Argentina profesionalmente, entiendo, no está institucionalizado oficialmente, o sea que el tema del trabajo afuera es un tema que escapa, nosotros no nos podemos poner a opinar o a organizar el trabajo con todo el respeto y entre comillas de los jugadores, que es un tema problema de ellos, ¿viste? Respeto al profesionalismo. Después nunca me olvido grandes jugadores que han dicho nosotros somos profesionales en el exterior y somos amateurs en la Argentina, ¿viste? Ahora, ¿cuál es la solución cuando tenés la cantidad de jugadores nuevos que van saliendo y la crisis que ha habido en el mundo, te digo, ¿viste? Esto no puede ser digitado. Yo creo, no estoy hablando por la Asociación de Polo, porque vuelvo a repetir, la Asociación de Polo no puede y no tiene que opinar en eso, ¿viste? Pero la solución la tienen que buscar los mismos jugadores afuera. Estamos hablando de afuera y en este punto del polo de afuera está claro que no tiene injerencia la AP, ¿sí? Pero vos como persona, como conocedor del polo, en este caso no como presidente, ¿qué te parece que hace falta tal vez? Bueno, yo no sé si están muy caros los que están yendo, que por eso hay menos patrones afuera, o hay menos poros por la crisis también que ha habido en el mundo, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en crisis que no respetamos las crisis, ¿viste?
En cambio, me da la impresión de que muchos patrones, ¿viste? Dijeron, bueno, hasta acá llegamos, ¿viste? Y después, bueno, lo que pasa es que también hay que entender que debe haber patrones que organizan las cosas súper bien y otros patrones, ¿viste? Que van a los ponchazos, ¿no? Entonces eso a veces, si no ganás, pueden llegar a desilusionarte con, digamos, el tema de seguir jugando, ¿no? En un tema que sí nombraron a la asociación es en el tema de Inglaterra, que Inglaterra ha puesto algunas trabas últimamente para que jugadores argentinos puedan actuar allá. Ha nombrado a Adolfo Cambiaso, que ha ido Carlitos Míguez el año pasado a intentar de hacer alguna gestión. Y ahí sí nombraban a ver si la asociación podía hacer más gestiones o tratar de ayudar en ese tema hablando con la asociación inglesa. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que, te vuelvo a repetir, es un tema que escapa a la gestión. Carlitos fue de mutuos propios, ¿viste? Como yo, si me lo piden, lo podría hacer, ¿viste? Pero es un tema que lo debería de llevar a cabo ¿cómo se llama? La Asociación de Jugadores Profesionales, ¿viste? Inclusive, nosotros no podemos decirle a un jugador inglés que no venga a jugar acá por estos problemas. Eso es un tema que deberían de... las exigencias que tienen en Inglaterra, tengo entendido, es problemas laborales y de impuestos. Y lo mismo deberían de gestionar la Asociación de Jugadores que se cumpla acá en la Argentina, ¿viste? Pero la Asociación de Polo no puede hacer esa gestión porque si no estaría inmiscuido en contratos que desconoce. La Asociación desconoce todo. A mí me han llamado a declarar por un problema de jugadores en el exterior y la posición de la Asociación de Polo ha sido, nosotros desconocemos qué es lo que pasa afuera, cuáles son los contratos, o sea, no podemos decir, desconozco pero intervengo cuando, ¿viste? Porque, y no es que le esté sacando el cuerpo, porque si, creo que me conocés si hay alguien y estoy acá para casualmente estar al servicio del pueblo, ¿no? O sea, si hay una gestión posible, la harías, pero no ves la forma porque la asociación no es su lugar, digamos. Sí, la asociación, yo te diría que la asociación, al contrario, creo que es una cuestión laboral y esa cuestión laboral la tienen que solucionar los mismos jugadores, ¿viste? Al tener ellos su asociación de jugadores profesionales de polo. Bien, otros dos temas, y ahí sí más directos con lo que puede hacer la asociación. Uno, el tema referees. Hay varios jugadores que coinciden en que lo ideal sería que los referees que dirigen el alto handicap no dirijan otras cosas para no crear suspicacias, ¿sí? Y que tal vez lo ideal sería que elegir una determinada cantidad de referees de distintos países, sea como sea, la mayoría argentinos o no, y que esos referees dirijan el alto handicap inglés, norteamericano y argentino. ¿Qué opinas? Bueno, yo opino que el tema de los referees es un tema, ¿viste? No solamente es una cuestión cuantitativa de referees en condiciones de hacer en el alto polo, sino también de problemas con los mismos jugadores, ¿viste? Jugadores que te aceptan o te ponen condiciones y, ¿viste? Si al no haber muchos es un problema. Lo que sí me parece que sería bueno es unificar el criterio del referato a nivel de las tres asociaciones más importantes, independientemente de las reglas, te digo. El tema de unificar criterios, yo te diría, ¿viste? Las reglas, yo creo que es muy poco lo que hay que cambiar. Prácticamente te diría que reglas acá no hay que cambiar nada. El reglamento del polo original es perfecto, todos los grandes equipos y todos han jugado con un reglamento. Lo que se ha ido distorsionando es el espectáculo en sí. No es posible que un partido que debe durar 1 hora y media, 1 hora 40, dure 2 horas y media, ¿viste? Y eso a vos como espectador lo debes ver. Cuando un partido se termina rápido es porque el partido fue bueno. Cuando hay una demora y se hace tedioso, y muchas veces la culpa la tienen, te digo, los que deben de conducir el partido. Yo creo que en ese sentido la gran responsabilidad de los referees, y siempre lo digo, no es cobrar solamente los fouls, porque ya se saben los fouls cuáles son, sino saber conducir un partido. Conducir significa
hacer cumplir las reglas a rajatablas, no permitir demoras indebidas, no cobrar fouls que no son peligrosos, porque ¿cuál es el objetivo del foul? No es que juegue el partido el foul, sino es evitar un accidente. Entonces, es mi opinión, ojo, y te lo digo como exjugador y como ex-referee, ¿no? Pero más o menos el tema es así. Yo creo que debe haber dos tipos de reglas también, ¿viste? Unificadas con el resto del mundo, que es hasta cierto hándicap, ¿viste? Pero después de qué sé yo te diría de 18 o 20 goles para arriba, la Argentina tiene que tener sus reglas y si los demás las quieren aprovechar, que las aprovechen, pero no podemos nivelar para abajo en criterios de referato, ¿no? Pero supongamos que camine esta propuesta a los jugadores de elegir 10 o 12 árbitros para todo un circuito mundial. ¿La ves bien? La veo bien en tanto y en cuanto acepten que los directivos digan estos son los referees y no te objeten ninguno de los 10 referees que ellos han propuesto o han aceptado, ¿no? Si no, no hay solución. Recién hablaste un poco del espectáculo, que las reglas no se deben tocar, que el reglamento es perfecto. En estos últimos meses Javier Tanoira propuso un nuevo estilo de polo, una especie de liga con muchos cambios, ¿sí? Para tratar de ser más dinámico el juego. Obviamente no todos los cambios se pueden adaptar al polo, pero hay muchos deportes que fueron cambiando algunas reglas. ¿Te parece que el polo podría cambiar algunas reglas para tener un poco más de velocidad en el juego? No, mira, yo creo que ¿cómo se llama? Por más reglas que hagas y cambies, si los 8 jugadores no juegan al polo como se debe de jugar, no hay espectáculo que puedas mejorar, ¿viste? Yo no sé cuáles son las reglas que desconozco, que se quieren incorporar, te digo, ¿viste? Pero te vuelvo a repetir, está en la conducción del partido el que el partido salga bien y no en las reglas escritas solamente, ¿viste? Porque por más reglas nuevas que tengas, si quien tiene que aplicarlas, que son los referees, la aplican mal, el partido sigue siendo tedioso también, ¿viste? Si no... Así que bueno, eso más o menos. El último tema es Palermo, ¿no? Muchos jugadores opinaron que sin duda es el mejor torneo del mundo, el predio ha crecido, pero uno dijo algo muy interesante. El partido empieza a 4:30, llegan 4:15, se sientan en su lugar, el partido termina a las 6:30, termina el partido y se van. O sea, que le falta más movimiento y más show a Palermo, como han crecido en otras partes del mundo, en este mismo deporte o en todos. ¿Vos pensás que a Palermo le falta crecer en cuanto al show? Bueno, yo primero, ya que me haces esa pregunta, Palermo no es propiedad de la Asociación de Polo. Palermo es una concesión. Palermo hay que hacerle muchas cosas, pero vos si no tenés una concesión con un plazo que sea realmente redituable para las inversiones que vas a hacer, es imposible hacerlo. En mi gestión anterior, o la del consejo que presidí, fue cuando agrandamos el paseo que vos no sé si te acordás, hoy sería imposible andar. Ahí habíamos logrado un contrato a 6 años. Después los contratos no pasaron más de 2 años, ¿viste? Nosotros teníamos previsto renovar las tribunas de madera y hacer toda una serie de mejoras, de cosas, y no tenemos contrato. Estamos ahora haciendo la gestión, porque, ¿viste? Vos no podés poner 1 millón, 2 millones de dólares en una obra, en un predio que no sabés si lo tenés mañana, por más que sea la Meca, la Catedral del Polo, ¿cómo se llama? Ese es uno de los temas. El otro tema es, mucha gente viene al polo y se va porque, al contrario, yo te diría, yo no lo he visto, pero me han dicho, vos no sabés la cantidad de gente que hay durante el partido que saca la entrada en Dorrego nada más que para venir a estar atrás en los restaurantes, en los stands y todo eso. Y después, ya te digo, para poder hacer más cosas tenés que invertir y estamos limitados a que no tenemos el contrato adecuado para poder hacer las inversiones. Acá se podrían hacer
darle vida todo el año. Yo cuando veo pasar los ómnibus amarillos con turistas, que los traen de la Recoleta, de ver, ¿cómo se llama?, tumbas, y pasan frente a un lugar que debería de estar abierto para que vengan acá, tengan una pantalla gigante, vean lo que es el polo, el lugar. Es como ir a recorrer una plaza de toros en España. Es el único lugar donde lo podés ver. Esto no lo ves en ningún lugar del mundo. Y en eso estamos abocados. Ahora estamos viendo la posibilidad de tener la renovación a largo plazo, no gratuita. Que hay algo que quiero recargar. No sé cuántos deportes en la Argentina hay que no reciben subvenciones de ninguna de tipo como la Asociación de Polo. La Asociación de Polo no recibe un solo peso de subvención para nada. Todo lo está haciendo a pulmón. Hemos comprado 29 hectáreas, estamos construyendo 4 canchas y estábamos dispuestos el año pasado a renovar las tribunas de madera, a hacer todo. Y no pudimos renovar el contrato, ¿viste? Ahora estamos muy esperanzados, como estamos esperanzados en el país que viene para adelante, ¿no? Con respecto a eso y a los micros amarillos, ¿no?, de turismo, ¿no hay forma de plantear esto con el gobierno de la ciudad para tratar de hacer del predio de Palermo otra cosa? Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, sí, estamos en eso. Por más que no tengamos el contrato, en las cosas que se puedan hacer, donde no arriesgues o no hagas una inversión que la puedas perder por no tener un contrato a largo plazo, lo vamos a hacer. Acá abrir esto para que vengan los turistas, vean, poner una pantalla gigante, que vengan, tomen algo, vean, tengan cosas regionales, puedan tomar un mate si quieren, ¿viste? Es una cosa que estamos decididos a hacerla y hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Y con respecto al último tema, no te quiero aburrir con esto. No. Después del polo, acá hay 3 empresas, no sé si querés que las nombre, que tienen su música, tienen entre semanas sus fiestas. Lo que pasa, viste, es que el polista se vuelve a Pilar. Y el polista se vuelve. El turista es el que se queda. Acá se quedan hasta las 11, 12 de la noche, tengo entendido, ¿viste? Pero reconozco que todo es perfectible y si yo tuviera hoy un contrato firmado a largo plazo, yo te digo que esto lo damos vuelta en 24 horas, te digo, para mejor de todos, ¿no? ¿Y tu idea de jugar de jueves a domingo ayudaría tal vez a eso? Bueno, ese es un tema que lo planteamos y que yo creo que sí. Hay algunas dudas, porque creo que se instalaría el ambiente de polo en el mes de noviembre, diciembre, ¿viste? Yo quiero que las afiches en las calles digan hoy polo, mañana polo, campeonato, el mejor polo del mundo, y eso en eso estamos fallando, ¿viste? Y después ¿Hay otro... posibilidad de jugar de jueves, viernes, sábado y domingo, o el proyecto quedó trunco? No, el proyecto, yo personalmente lo voy a volver a insistir, ¿viste? Pero bueno, es una cuestión de costos también, de riesgo no, porque si llueve el partido del jueves lo jugás el sábado, ¿viste? Así que volvés a lo actual, ¿no? Y lo que también dicen muchos jugadores con esto de tener más Palermo es insistir en o que el torneo sea más largo con semifinales o que el torneo sea más largo con más equipos. Sí, con más equipos no estoy de acuerdo porque bajás el nivel de polo. Yo planteé un tema que no lo aceptaron la mayoría de los jugadores. Hacer un torneo de 12 equipos en la cual juegan los primeros partidos knockout y quedan 6 equipos que juegan a la americana en la cancha 1 y los 6 perdedores juegan en la cancha 2 el partido previo. Con lo cual los jugadores no se perjudicarían, los que quedan afuera de la clasificación, porque estarían en las mismas condiciones que si estuvieran jugando el abierto con 4 equipos más. No sé si fui claro o no sí. en el planteo. No sé si no lo quieren los jugadores por riesgo de que queden afuera, pero
quedan afuera del abierto y jugarían la Copa Ciudad de Buenos Aires, está claro, el mismo día, y vos tenés en la cancha 1 el abierto con los 6 mejores equipos que han ganado el derecho de clasificar, y 6 equipos el mismo día jugando, no el mismo día los 6, pero como si estuvieran jugando el abierto, ¿viste? Tienen sus sponsors, tienen sus lugares, tienen todo, ¿viste? Creo que eso, lamentablemente, no le dieron mucha importancia, no lo vieron. ¿Te sentarías a hablar con los promotores de esto? Son Facundo y Delfito, los 2 mejores del mundo, lo cual es bueno. La asociación de jugadores debería tomar un poco más el impulso, pero estás predispuesto a cualquier tipo de diálogo. Totalmente de acuerdo, si no, no estaría acá, no te quepa la menor duda. No todo lo que uno pretende te puede salir, pero que se queden tranquilos que acá nos hemos movido, aunque estamos a veces con las manos atadas, no por no querer hacer las cosas o desidia, sino porque no se puede. Hay muchos temas que no se pueden tampoco estar hablando en voz alta, ¿viste? Que solucionar para poder actuar mejor, que es lo que pretenden mucha gente, y que respeto que no la sepan, ¿viste? Entonces por ahí te dan una opinión equivocada del tema, ¿no? O sea, el resumen es que la asociación quiere cambios, pero a veces no es tan fácil llegar a algunos cambios. Sí, quieren a veces y quieren y no se puede, ¿viste? Y vuelvo a repetirte, somos optimistas, como creo que más allá de banderías políticas, hay un cambio, ya sea de optimismo o de poder hacer las cosas que antes no se podían o no eran aconsejables. Gallegos que se presentaron en una licitación para el túnel entre Francia y España. Entonces se presenta Pepe y Paco a la licitación, con $100.000 de costo, y estaba el resto. Cuando abren los sobres, sale una empresa internacional en $10 millones, sale otro en $5 millones, y cuando sale el sobre de Pepe y Paco, $100.000. Entonces le piden una explicación cómo llegan ellos a hacer ese túnel por $100.000. Entonces Pepe dice, bueno, Paco se va a Francia, yo acá en España, empezamos pico y pala, pala y pico, y así sucesivamente. Entonces le preguntan, pero ¿y si no se encuentran? Bueno, por el mismo precio tienen 2 túneles.